Bienvenidos a este nuevo vídeo. Creo que me he dejado el flash puesto, pero no pasa nada. Más luz. Que no nos falte la luz nunca. Bueno, pues en este vídeo os quiero hablar de lo que viene a ser el camino espiritual, de cómo es, de cómo se siente, ¿no? Una vez que uno ya toma conciencia del camino espiritual. Pues bien, vamos a comenzar explicando y aclarando que cuando uno empieza en el camino espiritual, esto no significa que ahora pues haces ese clic, ¿no? Expandes tu conciencia y ya está, tu vida ya está solucionada, ya no tienes que hacer nada, ya te limitas solo a levantarte, a meditar mirando el sol, el amanecer, hacerte un té, no, o sea, nada de eso. Eso, a lo mejor la imagen de los templos estos budistas y todas estas cosas así del Tíbet y tal, que eso da para otro vídeo también. Eh, es una fantasía muy bonita, pero no. Tomar conciencia del camino espiritual lo que te hace es ver mejor, bueno, más que ver mejor, es ver más allá de tu rutina. Es decir, el despertar esa conciencia espiritual, ese despertar del ser, te ayuda precisamente a entender por qué tu vecino se comporta así o por qué te va mal en el amor, por qué tus relaciones no funcionan, qué está fallando en el trabajo, no sé, te hace ver más allá de las cosas, atravesar la simpleza eh, de la rutina y sacar una lección. Cuando tomas conciencia del camino espiritual, comprendes que los problemas ya no son problemas, sino que son lecciones, son situaciones de las que tienes que sacar un aprendizaje y que ese aprendizaje te ayuda precisamente a evolucionar como ser, como alma y también como persona. Es decir, con cada lección que vamos aprendiendo, vamos evolucionando. Eh, sí, bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Tampoco es tan complicado. Eh, yo, por ejemplo, yo empecé en el camino espiritual con una cosa tan simple como verme un vídeo de YouTube que me apareció, pues eso, en plan de esas recomendaciones aleatorias y de casualidad, que no son de casualidad. Soy defensor de esta frase de que todo pasa por algo, que no lo comprendo en ese momento, aunque sea algo malo, o sea, tiene que pasar porque tiene que pasar, porque detrás vendrá una recompensa, una lección mayor, ese aprendizaje, bueno, etcétera. La cuestión que yo empecé con esto espiritual con un vídeo que me salió de un hombre que te explicaba cómo notar la energía en tus manos. Y yo dije, ¿eso qué es? Digo, voy a entrar a verlo. Y me puse a verlo. Y era el hombre te explicaba a poner las manos así, a controlar la respiración y tal. Y entonces dije, un momento, ¿qué me está pasando? O sea, empecé a hacerlo. Ya aquí, como los escépticos saltan, claro, eso es sugestión, tal, no sé qué, etcétera. Lo probé una vez y otra y otra y otra. Y al final, o sea, dije, what the fuck, en plan de qué es esto. Entonces ya empecé a hacer búsquedas, seguir buscando más, profundicé. O sea, yo era una persona muy lógica, que me gustaba buscarle las pruebas, el porqué, toda la explicación y tal. Y poco fui, no sé, es que yo soy una persona muy curiosa y cuando empiezo una cosa, es como, empiezas a tirar de un hilito y al final, no sé, y aquí estoy haciendo estos vídeos y estoy con este canal, pero fue curioso cómo con eso eh, empecé a tomar conciencia de lo que somos realmente, la energía que emana de nosotros, simplemente tenemos que aprender a enfocarla y a utilizarla por un bien mayor, sin hacer daño a nadie, porque si toda esta energía que se derrocha en guerras, peleas, discusiones, si todo eso se enfocase de manera correcta, yo creo que se podría conseguir más o menos una sociedad más equilibrada, más centrada, más balanceada, más armoniosa. Pero bueno, eso es ya un debate aparte que luego cada persona es responsable de sus acciones. Ahí no me pienso meter porque hay que respetar siempre el libre albedrío.
Bueno, pues la cuestión fue esa, que de ese momento empecé y empezaron a llegarme señales, que si las cartas, el tarot, lo otro, la meditación, y me acuerdo mi primera meditación fue horrible, era en plan de, pero con las de cosas que tengo que hacer, yo que hago aquí quieto, escuchando un audio y respirando nada más, y no me está sirviendo para nada, o sea, estaba súper atacado de los nervios, hasta que me fui obligando a hacer las meditaciones y tal, y ya más o menos ya estoy más calmadito, tengo ya más controlado también esa fuerza, ¿no? Esa impulsividad de un Aries. A veces se me escapa la cabra, está el carnero ariano, pero bueno, eh, estoy aprendiendo a controlarlo. Eh, una frase que me digo a mí mucho cuando a lo mejor estoy más nervioso o enfadado por algo y tal, es una frase que me repito que dice, nada ni nadie puede alterar mi paz interior. Entonces me la repito un par de veces y mientras que respiro y tal, y como que me voy calmando. Y bueno, un poco mi experiencia con el camino espiritual a mí no me ha librado de situaciones difíciles, no me ha librado de retos, no me ha librado de discusiones, de movidas, pero me ha ayudado precisamente a comprender toda y cada una de esas situaciones, entender el porqué de las cosas. Eh, ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, no sé. Por ejemplo, yo estuve trabajando de asesor comercial. Unas condiciones laborales penosas, no lo siguiente. Una inseguridad salarial, porque claro, todo era o vendes o vendes. O sea, tu sueldo dependía de ti al 100%. Em, claro, yo en ese trabajo era a pie de calle, para gente y tal. Y yo lo que sí que practiqué mucho, pues no o sea, vendí bastante tal en comparación con mis compañeros, pero lo que más aprendí fue a escuchar a las personas. Y de hecho me lo decía en plan de, no sabemos cómo lo haces, pero es que deja a la gente como hipnotizada, digo. Sí, me decían de broma, ¿tú no le estarás echando burundanga a la gente? Y digo, no, hombre, simplemente me limito a escucharle y a transmitirle un poco la información que le pueda solucionar su problema, ¿no? En este caso, vendía servicios de telecomunicaciones y bueno, de ahí la experiencia que más me llevé fue eso, el trato con las personas, que de hecho yo creo que es lo que me está ayudando ahora en esto, o sea, porque he tratado, no sé, llegué a parar más, o sea, muchísimos días, interactuar con más de 300 personas, aunque fuese para un simple no, o sea, ¿tiene un momento? No, pero ese tratar con diferentes tipos de personas a mí me hizo crear una gran base de datos y con la cual ahora sé manejarme mejor a nivel social con las personas, interactuar y toda la historia. Y bueno, pues un poco esa es la lección y el aprendizaje que yo saqué de eso. Eso sí, desde el punto de vista terrenal era en plan de, qué mierda, no estoy vendiendo nada, aquí 8 horas todos los días parado en una esquina, hay que ver que no me compran, no sé qué. No sé. Pero luego iba escuchando historias, anécdotas graciosas también, pues eso, aprenden, ¿no? O sea, trabajé mucho la empatía y a veces en extremos porque había personas, la mayoría de personas se paraban en personas mayores que simplemente necesitaban hablar con alguien y sentirse escuchados, ya que a lo mejor en sus casas, su hijo, su familia, pues no le prestaban la atención que ellos necesitaban. Y bueno, pues se aprende de todo un poco. Pues por ejemplo, de esa situación eh, que no cualquiera se sube a ese carro y la hace, pues yo de ahí saqué muchísimo aprendizaje, muchísimas lecciones y doy gracias a ello. Y precisamente el camino espiritual te enseña a dar gracias incluso por lo malo, porque ya al expandir tu conciencia comprendes que eso forma parte de tu camino y forma parte de tu evolución. Y cuando tú, por ejemplo, ignoras una señal, ignoras mucho un tema, si es algo que tienes que aprender sí o sí, eh, esto es como, yo qué sé, cuando estás poniendo música y se escucha bajito, la música es el equivalente a la señal espiritual o a la lección que tienes que aprender, te la pones flojito al principio, tú la ignoras, le sube un poquito más de intensidad,
la ignora. Hasta que ya llega un punto que llega a tal intensidad que o la aprendes. O sea, al final lo que tienes que aprender está ahí esperándote. O sea, no te libras de ello. Entonces, ¿qué es mi recomendación? Solucionar esos problemas, esos bloqueos lo antes posible. O también cuando la persona se sienta preparada. Es cierto que no todo el mundo, pues enfrenta igual los problemas, hay gente pues que los deja para un lado, pues yo qué sé, pues a lo mejor la familia que no acepta la homosexualidad de un hijo y como que prefieren no hablar del tema, como hacer que como que no pasa nada, como que eso no ha pasado. Pues ahí, por ejemplo, la persona está retrasando esa lección espiritual de aprender a ser tolerante, a respetar a las demás personas independientemente de orientación sexual, identidad sexual. Es decir, ahí la lección que te está dando es tienes que respetar a los demás seres, ya no personas, seres, incluso gatos, perros, cualquier tipo de animal. Todos tienen su porqué y todos tienen ese libre albedrío y ese respeto. Y no sé qué más comentar un poco del camino espiritual. Es cierto que también todas esas personas con las que uno llega a discutir o nos ponen de los nervios, en realidad son maestros que vienen a enseñarte algo. A lo mejor trabajar la paciencia, la tolerancia, como estaba diciendo, el respeto, no sé, o sea, de todo tiene un aprendizaje bueno y malo. Y es cuestión de eso, reflexionar, de pensar lo que se está haciendo, porque claro, hoy día vivimos tan en la inercia de madrugar, trabajar, llegar a casa, esto y lo otro, pum, 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 pum. Vivimos ahí en plan de en la carrera de la rata, que no somos capaces de ir más allá de lo simple, no sé. Por ejemplo, vas a un bar o a un restaurante o algo, ves familias, cada una con su móvil así. Y si en lugar de eso apartas el móvil, te lo guardas en el bolsillo y charlas, conversas, no sé, no sé si me explico. Es como que estamos tan metidos en cosas tan mundanas que nos distraemos de lo que hemos venido a hacer, que es precisamente trabajar nuestra vida en pos de vivir con felicidad. ¿La felicidad es un estado permanente? No. O sea, eso es claro. Eh, Tiene que haber luz y sombra, sombra y luz. O sea, para que haya felicidad primero tiene que haber tristeza, frustración, a veces ya en situaciones muy duras, depresión, pero precisamente eh, es ese equilibrio, es la ley de polaridad, siempre hay dos caras de las cosas. Y pues eso, aquí ya me estoy dispersando un poco, que simplemente un poco a modo de resumir ya lo que es esta charla de lo que es el despertar espiritual y la toma de conciencia del camino espiritual, no es una tarea fácil, pero eso no quiere decir que no merezca la pena, porque conforme vas avanzando, vas aprendiendo, te vas conociendo más a ti mismo, en plan de cosas que nunca pensarías que pudiese hacer, al final las logras. Y dices, pues mira, yo que pensaba que no podía hacer esto, pues mira, no se me da mal. No sé, a lo mejor las personas que son más tímidas a la hora de interactuar a nivel social, pues a lo mejor tan simple como romper esa creencia limitante y lanzarse a, a conocer gente, a hablar con desconocidos, eh, y al final te das cuenta en plan de, oye, pues no es tan difícil o no se me hace tan duro como yo pensaba, no sé. Esos un poco son los ejemplos, las experiencias que yo he vivido, también cómo comencé yo en este camino espiritual, fue con ese vídeo y luego llegaron libros, más vídeos, más, y más libros, o sea, una diarrea de conocimiento espiritual que luego tienes que saber separar lo bueno de lo malo, pero bueno, para eso está. Y para eso estamos, para aprender de ambas cosas. Pues nada, simplemente era esto. Te dejo mis redes de contacto. eh, y ya sabes cómo localizarme.
también está Patreon. En cada una de esas redes sociales encontrarás mucha información sobre mí, sobre lo que hago y eso. Pues nada, os despido ya, o sea, me despido aquí. Simplemente deciros que nos vemos en próximos vídeos y nada más. Os deseo mucha luz y bendiciones.